Reciban un cordial saludo. Soy el capitán Marco Heredia, director de ESLASEG Internacional. En esta ocasión vamos a impartir el curso básico de equipos de protección VIP. Bienvenidos. En el curso abordaremos dos capítulos. Primero, introducción a los equipos de protección VIP y segundo, los equipos de protección, funciones, tareas y misiones. En la introducción a los equipos de protección VIP, es importante que los escoltas profesionales tengan claros algunos conceptos básicos. ¿Qué significan las siglas VIP? Las siglas VIP, por su significado en inglés, se traduce como Very Important Person, persona muy importante, VIP. Es toda aquella persona que, por su perfil o exposición al riesgo, necesita protección, algún tipo de seguridad de protección personal, ¿no? Sean estas personas con dinero, altos empresarios, ejecutivos, artistas, familias de personas importantes, etcétera, 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 ¿no? Autoridades, dignatarios. ¿Qué es un ejecutivo? Es una persona de alto nivel que ocupa cargos de importancia en una empresa, corporación u organización privada y que requiere de un esquema de protección. ¿Qué es la protección VIP como tal? ¿Cierto? La protección a una persona muy importante. La protección se define como el conjunto de estrategias y tácticas ejecutadas con el objeto de salvaguardar la vida e integridad personal de un VIP o ejecutivo ante cualquier tipo de agresión o atentado que éste podría eventualmente sufrir, ¿no? ¿Qué tipo de personas importantes de manera general conocemos? Primero, obviamente, desde el área privada es donde se maneja más que todo la denominación VIP, VIP. En el área privada tenemos personalidades, artistas, familiares, hacendados, etcétera, ¿no? En el área del gobierno, ¿sí? Autoridades de gobierno de elección popular se denominan dignatarios. Y está el presidente de la República, el vicepresidente, los alcaldes, etcétera, ¿no? En el área pública ya como tal, que son funcionarios de nombramiento que cumplen funciones de ministerios o las cúpulas militares, policiales, ministros, secretarios de Estado, etcétera, son autoridades que también requieren por su nivel jerárquico, función, algún tipo de protección VIP. Y finalmente, en el área empresarial o corporativa, tenemos los ejecutivos, los empresarios, los dueños de estas grandes corporaciones que requieren siempre seguridad. ¿Ok? Es importante que ustedes como escoltas siempre tengan claro un concepto. El dinero y el poder suben, elevan el perfil y consecuentemente una persona con un perfil elevado va a estar siempre expuesta a un mayor nivel de riesgo. Otro concepto básico que es importante que los escoltas conozcan es el de jefe de seguridad. Normalmente los escoltas tienen un jefe, un líder, la persona que les coordina. Es el primer responsable de la seguridad del VIP, ¿no? Entonces se encarga de todo, de la planificación, de la coordinación, de proveer recursos, etcétera, ¿no? ¿Qué es un escolta? Es un elemento seleccionado y entrenado para brindar protección VIP a personas importantes y que es un grupo de protección, ¿no es cierto? A veces las empresas tienen grupos o estructuras o esquemas de protección. Un grupo de protección se define como la estructura destinada a proporcionar la seguridad de un VIP. Es una estructura, obviamente, dentro de una organización. ¿Ok? ¿Cuáles son los componentes de un esquema de protección VIP? Primero, debe haber una persona importante, ¿verdad? Alguien al que se requiere brindar algún tipo de protección.
el VIP, el VIP, Very Important Person, la persona muy importante, el dignatario, el ejecutivo, el gerente, la autoridad, el artista famoso, los familiares de un gran empresario, etcétera, ¿no? Esas son las personas VIP. Para que haya un esquema de protección, tiene que haber un VIP y alrededor de este formarse todo el esquema que normalmente está compuesto por cuatro elementos, cuatro componentes. Primero, los escoltas, ¿no es cierto? Que son personal seleccionado, que tiene su perfil específico, que está bien entrenado, armado, equipado para brindar el esquema de protección, ¿cierto? El otro componente de un esquema de protección siempre es el análisis de riesgos y la planificación. Toda planificación parte de un análisis de riesgo. Más adelante en otro módulo hablaremos de esto. El tercer componente son todos los recursos tecnológicos, logísticos, armamento, equipos de comunicación, manos libres, chalecos antibalas, tenemos tecnología, comunicaciones vía satelital, rastreo satelital, vehículos blindados, mantas o cobijas blindadas, lo que corresponda de acuerdo a el nivel de riesgo y de acuerdo obviamente al presupuesto, ¿no? Vehículo VIP, vehículo de seguridad, vehículo de seguimiento, etcétera, dependiendo. Y finalmente el cuarto componente importante y en esta función de escoltas cobra mucha relevancia es el tema del entrenamiento. Técnicamente un escolta debe estar por lo menos cada 3 meses entrando a polígono, a disparar, a hacer su entrenamiento, a aplicar sus técnicas de reacción, etcétera, ¿no? ¿Ok? Para que esté listo y a punto para reaccionar frente a cualquier situación. ¿Ok? Es importante que los escoltas conozcan la teoría esférica de la protección o la teoría concéntrica. Esta teoría consiste en formar alrededor de la persona importante del VIP, ¿sí? Anillos de protección y en cada anillo hay que asignar recursos, obviamente, ¿sí? El tipo, tamaño y características de los recursos dependerá básicamente del presupuesto, de los esquemas de protección que se requieran, del nivel de riesgo que requiere esa persona, ¿no? Pero de manera general es importante que ustedes tengan claro. El primer esquema de protección es el anillo interno, que normalmente es la cápsula de protección inmediata. Se forma un diamante, se forma un rombo, un cajón, un círculo defensivo, una cuña, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y ahí es decir, los escoltas son los que están alrededor del VIP. Siempre hay un líder, hay un jefe de escoltas o el escolta inmediato, o el sombra, como le llaman en algunos países, ¿no? Luego, el segundo anillo es el anillo intermedio. En este anillo intermedio, que es fuera del anillo interno, ¿no? Ahí se puede colocar a los escoltas encubiertos o velados, personal de inteligencia, si es que hubiera, para que realice operaciones de vigilancia y contravigilancia. Y también aquí se ubica a la seguridad adelantada y a los equipos de registro. En un módulo más adelante vamos a ver las funciones de cada uno de estos esquemas. Y finalmente el anillo externo, ¿no? El anillo exterior. Aquí afuera ya no hay un tercer anillo, ¿sí? Se forma con equipos tácticos, seguridad abierta, ¿no? Los uniformados, la policía, las fuerzas de reacción, patrulleros, ambulancias, equipos tácticos, etcétera, ¿no? ¿Ok? Esto obviamente dependerá del evento, del lugar, del análisis de riesgo y básicamente de los recursos que se disponga. Pero es importante que ustedes como doctrina lo tengan siempre presente. ¿Ok? ¿Cuáles son los problemas más comunes que tienen los equipos de protección VIP? Siempre escasez de medios materiales y humanos, ¿sí? Ustedes saben que sostener un equipo, mantener, estructurar, entrenar, dotar de logística y de equipamiento a un esquema, a un equipo de protectores, de escoltas, es muy costoso, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre los recursos van a ser limitantes y ese va a ser un problema. La habilidad que debemos tener nosotros como escoltas profesionales de adaptarnos y trabajar con los recursos que disponemos, porque esa es la realidad, ¿ok? No podemos
sugestionarnos o condicionar el éxito de nuestra operación, de nuestro trabajo de protección a que nos proporcionen los recursos que nosotros solicitamos o aspiramos, porque nunca sucede eso en la realidad, nunca. ¿Ok? Otro problema que enfrentan los equipos de protección es la escasa y en ocasiones nula información sobre las actividades de los protegidos, ¿no? Entonces, muchas veces no se tiene información de la agenda, de los itinerarios. A veces esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Hay muchos esquemas de protección por un tema de evitar fuga de información básica y exclusivamente maneja la agenda del ejecutivo del BID, el jefe de seguridad, el jefe de escoltas o el escolta inmediato, el líder. ¿Ok? El resto de escoltas no lo sabe. Eso se llama compartimentación de la información. A veces sucede, ¿no? ¿Ok? A veces no. Esto es relativo. Otro de los problemas que enfrentan los equipos de protección es la falta de preparación del personal de protectores. Esto es uno de los males más comunes porque el trabajo de escolta de protectores es un trabajo muy pesado, muy complejo, muy absorbente. Muchas veces no hay ni descanso para tener días libres como persona, como trabajador, peor aún para tomar cursos o entrenarse. ¿Qué es lo que corresponde? Siempre es importante que los escoltas aprovechen las fechas en que sus ejecutivos toman vacaciones, salen del país, ¿sí? Para que ustedes puedan aprovechar unos días de esos descansos para que puedan ir a reentrenarse, ir al polígono, ir a hacer algún tipo de movimiento, de protección, de esquemas, de ejercicios de reacción frente a atentados, etcétera, ¿no? Ok. Seguimos en los problemas. El permanencia continua del personal de escoltas deriva en el empleo inadecuado de los mismos en otras tareas ajenas al servicio. Muchas veces, como es un tema de servicio, este es un tema de convivencia, ¿sí? Están en el día a día en contacto con el VIP, con la familia del VIP, con la esposa, con los hijos, personal de servicio. Entonces, a veces cuando se crea un exceso de confianza que puede derivar en un abuso de confianza, se los emplea a los escoltas para tareas ajenas a su función, a su servicio. Miren, esto es muy relativo, ¿no? Yo siempre lo digo. O sea, como esto es un servicio, hay que entenderlo, esa es una relación, hay interacción entre el escolta y las personas que protege. El escolta siempre tiene que tener claro que él debe tener siempre una actitud muy proactiva de colaboración, de ayuda, de servicio, ¿sí? Y colaborar en todo lo que pueda, en tanto y en cuanto esa colaboración, esas órdenes que le dan, no lo distraigan de su tarea esencial, que es la protección, y no lo inmovilice. Entonces hay que tener muy claros estos conceptos, ¿no? A la hora de colaborar en lo que pueda, ¿sí? Pero si es que le mandan a hacer tareas ajenas a su servicio y eso va a implicar que usted descuide su función principal y que por eso del VIP se ponga en riesgo, pues usted dígalo, con mucho respeto. Y si a pesar de que usted advierte del riesgo, le dicen, haga, bueno, pues no se complique la vida, hágalo. Pero usted ya advirtió del riesgo que se corre, ¿no? Otro de los problemas de los equipos de protección es que muchas veces los escoltas tienen relaciones de dureza con el público, especialmente cuando son políticos o con la prensa. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Todas las técnicas de protección y de reacción, de defensa personal, etcétera, tienen que ser bajo un criterio o un concepto muy discreto, muy discreto. Ojo, ¿sí? ¿Por qué muy discreto? Porque si usted está protegiendo a una persona que es una figura pública, un político en campaña, y el esquema de seguridad, ¿sí? Hace un uso excesivo de la fuerza, y ese uso excesivo termina afectando a los votantes, a gente que quería abrazarlo al candidato, tomarse una foto, ¿sí? O le retiran los micrófonos violentamente a un miembro de la prensa y le toman la foto, le filman,
Imagínense las consecuencias que pueden derivarse de eso, ¿no? Con las redes sociales, la mala imagen del candidato, lo empapelan, lo critican y pierde votos. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? O sea, hay que tener mucho criterio a la hora de actuar, tanto con el público y más aún con la prensa. Muy respetuosos, ¿no? ¿Ok? Falta de planificación y disposiciones claras al personal de protectores. Esto es un mal endémico del que sufren los equipos de protección. ¿Por qué? Porque muchas veces primero no se tiene mayor información por sigilo de la información, por la compartimentación del manejo de la información y por seguridad, obviamente. Y luego, porque no hay tiempo, porque muchas veces las decisiones y las acciones y las operaciones tienen que ejecutarse sobre el camino y tienen que cambiar y tienen que variar y tienen que adaptarse. Por eso los esquemas de protección, una de las características fundamentales que tienen que ser muy flexible para adaptarse a los diferentes escenarios y situaciones que se presenten, ¿no? Otro de los problemas es que muchas veces se hace análisis muy superficiales cuando se hace, muy vagos, muy superficiales del protegido, análisis de riesgos me refiero, ¿no? Entonces, obviamente, el análisis del riesgo de un VIP es responsabilidad del jefe de seguridad o jefe de escoltas, no es responsabilidad del escolta. Pero si usted trabaja solito como escolta, ahí sí es su responsabilidad. Usted tiene que estar analizando riesgos. Esto lo vamos a hablar en otro módulo más adelante, ¿no? Escasa información sobre la situación interna del país. Usted tiene que estar como escolta permanentemente enterado de los índices delictivos, de los modus operandi de los delincuentes, de cómo están operando las bandas, en qué sectores geográficos, los temas de secuestros, temas de atentados, temas de asalto, temas de extorsiones. Esa es su profesión. Usted tiene que estar preparado, ¿no? Ok. Falta de control y supervisión de responsabilidades delegadas, ¿no? Muchas veces, como es complejo el trabajo del escolta, no existe mucho contacto entre el jefe de seguridad y los escoltas, porque en el día a día el trabajo del escolta lo absorbe. Desde las 7 de la mañana que va a recoger a los hijos para llevarlos a la escuela, hasta las 11, 12 de la noche que termina la jornada, dejando al VIP luego de que haya tenido una cena en un restaurante con unos amigos, con cena de negocios, etcétera, ¿no? Entonces, es a veces complicado el control. Por eso el escolta tiene que ser muy disciplinado, disciplina consciente, ser muy consciente de sus responsabilidades, ¿no? Personal sin capacidad de tomar decisiones con falta de sentido común, iniciativa, ¿no? Esto es otro de los problemas que enfrentamos. Muchos escoltas son muy bien entrenados en temas tácticos y en la parte operativa, están siempre disparando, son expertos en artes marciales, tienen una muy buena condición física, pero les falta complementar con la parte de conocimiento, la capacidad de análisis, la agilidad mental, el procesamiento de información y la toma de decisiones, porque al final del día eso es lo que determina el éxito o el fracaso en una situación. ¿Qué decide el escolta en una situación real frente a una amenaza? Ok. Pasamos a revisar ya el segundo capítulo, que son los equipos de protección. ¿Ok? Y el primer equipo de protección es la seguridad inmediata. ¿Cuál es la misión de la seguridad inmediata? Proteger al VIP en todo momento y lugar ante un atentado. Evacuar a un lugar seguro previsto con anticipación y no trabarse el combate. La seguridad inmediata es la que está al ladito del VIP, ¿no? La que está junto al VIP, la que camina al lado. La cápsula, el binomio, el diamante, la cuña, lo que haya de acuerdo a los recursos y al número de escoltas, ¿no? Entonces, esta seguridad inmediata tiene la misión fundamental de evacuar, ¿sí? Prevenir, detectar y evacuar. Esa es su función. Prevenir, detectar y evacuar como seguridad inmediata. El escolta inmediato no se aferra al combate, porque el rato que usted se aferra al combate, usted está descuidando al VIP. Ahora, claro, si es que hay una cápsula de 5, 2 evacúan al VIP y 3 se quedan enfrentándose, pero usted está solo, usted tiene que repeler el ataque y salir inmediatamente, ¿no? Bajar silueta y todo. Ahora, la organización
del equipo de seguridad inmediata dependerá de los niveles de amenaza y de los medios disponibles a ser empleados para la protección, ¿no es cierto? Si tenemos un esquema de protección fuerte porque el VIP ha sido amenazado, entonces se va a necesitar recursos, ¿no? Entonces los esquemas de protección inmediata dependerán básicamente del nivel de exposición al riesgo y de la amenaza del VIP, pero además de los recursos, porque, bueno, imagínense lo que es tener a nivel particular una cápsula completa de 4 escoltas y un líder, un jefe de escoltas o un inmediato, los hablamos de 5 hombres para una persona. Eso cuesta, ¿no? Sí. Factores de organización de los equipos de seguridad inmediata, en los equipos de seguridad inmediata. Importante considerar que para la seguridad inmediata deben considerarse 4 factores. Pero la vigilancia, ¿qué es la vigilancia? La capacidad que tiene la cápsula, la formación, el anillo, el rombo, el diamante, la cuña, para observar el área a su alrededor. Es decir, cuando usted tiene una formación alrededor del VIP, eso lo vamos a ver más adelante, cada elemento de esa cápsula tiene un sector de responsabilidad físico y visual. Otra de las características de los equipos de seguridad inmediata es el pasaje o la transición, la capacidad que tiene la cápsula para adaptarse a cambios, ¿sí? De acuerdo a los movimientos del VIP. ¿Ok? Entonces el VIP está transitando por un área despejada, entonces forma muy bien una formación en rombo, pero inmediatamente casi se mete a un lugar donde hay mucha gente, hay multitud. Entonces la cápsula tiene que adoptar un círculo defensivo, cerrarse, compactarse, etcétera, ¿no? Eso dependerá. La aglomeración, la potencialidad que tenga la cápsula para trasladar al protegido a través de una multitud, lo que les acabo de explicar, ¿no? Y otra de las características fundamentales del equipo de seguridad inmediata, de la cápsula de seguridad inmediata, es que debe tener capacidad de cobertura y evacuación. La capacidad de la cápsula para poder ejecutar la cobertura en caso de un ataque y evacuar inmediatamente al delincuente, obviamente, tratando de neutralizar la agresión, ¿no? Entonces, si es que es uno, es complicado porque tiene que básicamente tratar de salvarle la vida al VIP y sacarlo de la zona de emboscada, del área de aniquilamiento. Pero si son dos, el uno lo saca, el otro se queda repeliendo el ataque, ¿no? Y así sucesivamente. Es un tema de organización. Okay. Ahora, otro de los equipos que existe en protección es la seguridad velada o encubierta. ¿Cuál es la misión de la seguridad velada? De manera discreta, detectar y neutralizar cualquier intento de atentado en contra del ejecutivo que provenga del público en general, del entorno, ¿cierto? Esta es la seguridad encubierta, los escoltas que andan de civil, mimetizados con el entorno, camuflados o confundidos con el medio. ¿Ok? ¿Qué responsabilidades básicas tiene la seguridad velada? Confundirse con el medio en el que se va a desarrollar la operación con la debida anticipación. Mantener contacto discreto con la seguridad abierta, ¿no? Los están uniformados ahí, los policías, los francotiradores, etcétera, ¿no? Muchas veces por señales visuales. Apoyar siempre las acciones de la seguridad inmediata, ¿no? Que son los que están alrededor del VIP. Recabar información en tiempo real de posibles manifestaciones que puedan afectar a las operaciones. Los escoltas velados, la seguridad velada, siempre está identificando a los revoltosos o a los sospechosos e inmediatamente alerta al equipo. Someter a personal sospechoso que atente contra el ejecutivo, ¿no? Estar perfectamente informado de las actividades del ejecutivo en ese lugar, en ese evento, por dónde va a llegar, dónde se va a parar, cuánto tiempo va a estar, cuál es la ruta de evacuación, cuál es el área de embarque, etcétera, ¿no? Durante la planificación, realizar el estudio de la situación. O sea, usted tiene que, como seguridad velada, tiene que entender bien, conocer bien cuál es el área en la que va a operar, qué tipo de evento es, cuáles son las características del auditorio, de las personas que van a estar ahí, donde usted se va a confundir para
mimetizarse, ¿no? Para adoptar una caracterización que le permita insertarse en ese medio, ¿no? Ahora, la seguridad adelantada. ¿Qué es la seguridad adelantada? Tiene como misión coordinar, inspeccionar y asegurar las vías e instalaciones por las cuales el Ejecutivo transita y visita, con la anticipación debida, por eso es adelantada. Asimismo, verificar que las necesidades de seguridad hayan sido puntualmente cumplidas, ¿no? Entonces, la seguridad adelantada llega con tiempo y tiene algunas responsabilidades. Por ejemplo, realizar el análisis y barrido de las vías, rutas principales y alternas, por donde va a pasar la caravana. Pues ellos se van siempre una media hora antes, una hora antes, y van haciendo el barrido, ¿no? Estudio de las rutas de evacuación. Coordinar los puntos de evacuación, establecer los puntos seguros en ruta, establecer los puntos críticos en ruta, coordinar con los encargados de las instalaciones a visitar. Por eso usted va con anticipación, va haciendo todo este trabajo. Y llega donde va a ser el mitin o donde va a ser la cena con los amigos en el restaurante y baja, verifica dónde va a parquear el carro, el señor, dónde se va a bajar, ya tiene coordinada la mesa, dónde se va a sentar, etcétera. No, todo es un tema de coordinación. Estar perfectamente informado de las actividades del Ejecutivo y estar siempre en condiciones de apoyar a las acciones de la seguridad inmediata. El rato que se desata algún evento, todo el mundo apoya a la seguridad inmediata, que es el esfuerzo hacia donde debe orientarse todas las capacidades y recursos para salvar la vida del protegido. El equipo de registro que normalmente va con el equipo de adelantada, ¿no es cierto? ¿Cuál es la misión? Registrar, detectar y asegurar las instalaciones con la debida anticipación, manteniendo estéril, manteniendo limpia, libre de peligro las áreas en las cuales deba estar presente el Ejecutivo. Algunas responsabilidades del equipo de registro: registrar las instalaciones con medios y equipos especiales, ¿no es cierto? Incluso ahora van ya con equipos con drones para hacer inspecciones aéreas, pueden ir con sistemas de detección de micrófonos, de detección de explosivos, dependiendo de la operación y del nivel de riesgo, ¿no? Neutralizar o desactivar explosivos. Detectar y neutralizar sistemas electrónicos instalados, ¿no es cierto? Detectan con sistemas de barrido electrónico los micrófonos o todo equipo que pueda haber sido sembrado ahí para escuchar la reunión. Asegurar las instalaciones hasta que sean entregadas a los responsables. En este caso ya llega la seguridad abierta, ¿sí? Para que se haga cargo. Coordinar con los encargados de las instalaciones, ¿no? De repente cualquier situación. Estar perfectamente informado de las actividades que va a cumplir el BIP y estar en condiciones siempre de apoyar a la seguridad adelantada. La seguridad, el equipo de registro siempre va trabajando de la mano con la seguridad adelantada, porque el equipo de registro tiene que llegar antes para hacer los barridos, las inspecciones, asegurar el área, hacer las coordinaciones, ¿no? Por esos registros, detectar que todo esté en orden ahí, verificar. Y finalmente la seguridad abierta, ¿no? ¿Cuál es la misión de la seguridad abierta? Ubicarse a lo largo del itinerario y en las instalaciones. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver aquí en Quito, cuando viene un presidente, una autoridad muy importante, a lo largo de la ruta viva, en ciertos pasos a desnivel o puentes, se apuestan francotiradores o militares para garantizar la seguridad en la ruta. ¿Ok? Ubicarse a lo largo del itinerario y en las instalaciones que le visite el Ejecutivo con la anticipación debida. Enfrentar y detener al personal abierto, al personal sospechoso que atente contra la integridad de la persona importante. La seguridad abierta son los uniformados, los que reaccionan, los que están ahí para hacer cumplir la ley. Algunas responsabilidades de la seguridad abierta: mantener la seguridad abiertamente en los lugares planificados. Y la seguridad abierta es la que es visible, la que cuando la gente llega dice, ese es de seguridad. La policía, los uniformados, los guardias, etcétera, ¿no? Enfrentar y capturar al personal sospechoso. Apoyar abiertamente las operaciones de la seguridad inmediata, especialmente en temas de evacuación, salidas, etcétera, llegadas y salidas.
Están en condiciones de apoyar las acciones de todos los equipos de seguridad. La seguridad abierta también entra en la categoría de los agentes de tránsito, agentes de control municipal, paramédicos, etcétera, dependiendo de lo que se requiera. Con esto estamos terminando este curso técnico de equipos de protección VIP, esperando que sea de mucha utilidad para su crecimiento profesional. Un cordial saludo, excelente tarde.